Estás escuchando un podcast único para los verdaderos aficionados al fútbol. Esto es En el Banquillo. Estás escuchando un nuevo episodio de En el Banquillo, una producción de La Banca Responde. ¿Qué tal, amigos de En el Banquillo? Estamos en el octavo episodio del podcast de la primera temporada de este maravilloso podcast. Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienito, Emilio, muchas gracias. Listo para un episodio más. Tenemos a un invitado muy especial, una leyenda del fútbol mexicano. Aquí estamos con Guillermo Mendizábal, mejor conocido como el Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, gracias Pablito, gracias Emilio, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Y si vamos a hablar de fútbol, más. Así es, hablaremos de puro fútbol y probablemente algunas risas en el podcast. Primero te quería preguntar, ¿por qué te dicen Wendy? Wendy. Bueno, todo esto surge a raíz de cuando llego a Cruz Azul, que yo tenía 17 años, yo llegué al tercer equipo, que era el equipo piloto, y después a los 2 meses nos llevan a la reserva. En una semana de pruebas, ahí me quedé en la reserva. Y en una semana de pruebas, al fin de esa semana, ya jugué mi primer partido con la reserva. Y el entrenador de ese equipo era un exmundialista, Alfredo Hernández, el Feyo Hernández le decían. Y en ese equipo, pues en lugar de decirme Mendizábal, que era muy largo, me decían Mendy. Entonces un día al señor se le ocurrió voltear la M y quedó en W. Y ya me empezaron a decir Wendy. Para mí, sí, para mí no era muy grato porque pues, es un nombre de mujer, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, no todos me decían, pero a raíz de que unos meses después yo ya entrenaba de vez en cuando con el primer equipo. Y Ángel Fernández, no sé si lo recuerdan, claro, seguramente no lo recuerdan mucho, pues estaban muy jovencitos, pero era muy conocido. Y él fue a hacer una entrevista a Jaso Hidalgo, donde entrenaba Cruz Azul, es donde está la primera fábrica de Cruz Azul. Y ese día el primer equipo no fue allá. Entonces, pues ya hizo el viaje y entonces le pregunta al entrenador de la reserva, a Feyo Hernández, que quién de los jóvenes estaba muy cerca del primer equipo. Entonces él le dijo al Wendy. Entonces viene y me hace una entrevista para el periódico El Heraldo de México. Y ahí, bueno, me hace esa entrevista. Y a los 5 o 6 meses jugué mi primer partido en primera división. Él fue contra Pumas. Y él en la narración, él transmitía para Televisa, él en la transmisión. Yo jugué con el número 4 porque en esa época los números eran del 1 al 11 los que iniciaban. Entonces me tocó el número 4 y que jugué en la posición de Alberto Quintana, uno de los mejores jugadores que ha venido a México. Y entonces él en la narración dijo, con el número 4, Guillermo, el Wendy Mendizábal. Y ya se quedó. Y se quedó. No hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. Mira, yo en el WhatsApp te tengo guardado como Wendy. Hasta ahí, Wendy. ¿No tienes a nadie más guardado así? No, nomás al Wendy. Y ya. Y bueno, ahí es como surge el nombre, el apodo. Ya con el tiempo te vas acostumbrando. Y lo más curioso de todo es que pues ya mis hermanos eran los Wendys, mi mamá doña Wendy, mi papá doña Wendy, ya todos eran los Wendys, sí. Oye, Wendy, Wendy, así que, bueno, si quieres te digo Mendy. Bueno, oye, Wendy, cuéntanos un poco tú sí querías ser futbolista desde un principio, o sea, desde que eras niño tú decías, yo quiero ser futbolista, yo me quiero dedicar a esto, ¿o algún momento pensaste en, no sé, ser otra profesión? Yo crecí en un pueblo, se llama Santana Nixtlalpan, ahí desde que yo nací en la Ciudad de México, pero a las semanas me llevan a ese pueblo de donde era mi mamá. Y ahí vivíamos con los abuelos. Y ahí crecí en ese pueblo, pero a los 8 años mi papá era el que jugaba fútbol. Mi papá trabajaba en la Ciudad de México y los fines de semana pues iba a casa y realmente el domingo era para ir a verlo jugar. Y ese equipo se llamaba Aztlán, tenía un equipo infantil y empecé a jugar a los 8 años en ese equipo. Y mi papá, desde esa edad que yo tenía, él decía que yo iba a ser futbolista profesional. Les decía a sus amigos. Yo a esa edad realmente no entendía muy bien. Es un pueblo muy pequeño en el Estado de México. Realmente, pues, televisión no había. Bueno, sí, a veces teníamos luz en casa porque el abuelo tenía una planta para generar luz, pero en general el pueblo no había luz. Pero pues, ahí empezó la idea de mi papá de que yo fuera futbolista. A los 12 años nos cambiamos a otra población ya más grande,
se llama Cuautitlán, ya más cerca de la Ciudad de México, entre la Ciudad de México y la salida hacia Querétaro. Y yo a los 12 años empecé a jugar ahí en ese pueblo también en varios equipos. Y a los 15 años es cuando yo empiezo a desear realmente, como el sueño de mi papá se volvió mi sueño. Entonces yo ya quería ser futbolista. Y empecé a buscar, y la suerte que en el equipo donde jugaba, se llama San Antonio Tultitlán, otra población, fuimos con el equipo juvenil a jugar a Jaso Hidalgo contra el equipo piloto. Y ahí en un solo partido, ahí terminado el juego, le dije al entrenador de ese equipo, que se llamaba Potro Gutiérrez, que había ascendido con Cruz Azul en el 64, le dije, oiga, quisiera venirme a probar. Me imagino algo vio en mí, que me dijo, pues sí, vente el próximo lunes, ese era un jueves, y el lunes vemos. Pero el problema es que el entrenamiento era a las 2 de la tarde. Yo estudiaba la preparatoria en otra población cerca de Cuautitlán, tenía que tomar un camión y luego regresar. Entonces yo dije, ¿a qué horas? Yo estudiaba de 7 a 2 de la tarde. Dije, ¿cómo le hago para llegar a las 2 de la tarde a Jaso? No avisé en casa, no dije nunca nada. Me salí a las 11 de la mañana, en una bolsa metí unos zapatos, calcetas, una short, y me fui a Jaso. El problema es que no tenía veces para el pasaje. Entonces a veces le batallaba, a veces me iba de aventón. Llegaba a la caseta de cobros, que es la de Tepoztlán, y ahí pasaban los camiones de Cruz Azul. Entonces, a los de cemento. Entonces él les pedía un aventón, y entonces, bueno, al final, para no hacer cuento largo, me aceptan y ya me empiezan a pagar pasajes, porque a veces no podía ir porque no tenía para los pasajes. Pero ya me aceptan como al mes, me empiezan a pagar pasajes, y ahí estuve 3 o 4 meses, y después ya ese entrenador les dijo, bueno, a ver, quién se queda en la reserva, y hubo una semana de pruebas, y en esa semana iban eliminando jugadores porque éramos como más de 100 jugadores, y cada día hacían partidos y te iban nombrando para el siguiente día, y yo iba al otro día, iba pasando, y hace rato les decía que en esa semana, el viernes, es la primera vez que yo entro al estadio de Jaso, al 10 de diciembre, porque siempre entrenamos fuera. Y ahí veo los lockers con el nombre de Quintano, de Marín, de Bustos, de Pulido. Todos los grandes. Ahí todos los grandes. Y entonces ahí, al final, el entrenador nos citó ahí adentro de los vestidores porque al otro día empezó el torneo nacional de reservas. Y empezó a nombrar jugadores y me nombra a mí. Yo dije... ¿Te sorprendiste? Me sorprendí porque pues, yo tenía una semana realmente entrenando con la reserva. Bueno, haciendo pruebas. ¿Y qué le dijiste a tus papás? No, ahorita te digo, después no. Es que y el problema después dije, bueno, ¿y ahora cómo me voy a ir al Estadio Azteca? Porque íbamos a jugar a las 3 de la tarde, teníamos que estar a la 1 de la tarde en el Estadio Azteca y teníamos que llegar a la puerta número 1, donde iba a haber una lista. Y entonces yo dije, ¿ahora cómo me voy? Pero había 2 jóvenes ya en la reserva que eran de ahí de Cuautitlán. Yo no los conocía, pero me dijo, no, pues te vas con nosotros. Y bueno, tenías que tomar un camión de Cuautitlán al Toreo, del Toreo del metro. ¿Cuánto tardabas? Como 2 horas y media. Un viaje. Y yo había ido nada más una vez al Estadio Azteca en el Mundial del 70 a ver Rusia contra El Salvador. ¿Quién ganó? Rusia, ¿no? Goleó El Salvador. Y vimos, y fui con mi mamá, y era la única vez que había ido al estadio. Y bueno, pues ya llegas al Estadio Azteca, que por fuera es un monstruo, ¿no? Y yo decía, estoy aquí, llego a la puerta número 1, y ahí está mi nombre, y pues bajas unas escaleras y luego una rampa y llegas a la cancha. Primero al vestidor, luego a la cancha. Sin pone el Azteca, ¿no? No, yo dije, ¿qué es eso? Yo salí a la cancha y yo me pellizcaba, estoy soñando. Y lo más curioso, ya después de que da la alineación, juego. Y jugué mi primer partido. Ganamos a Veracruz, porque antes todos los equipos llevaban su equipo de reserva y jugábamos de preliminar, y ese día se jugó contra Veracruz y yo juego de titular, ganamos 2-0. Y bueno, y yo todavía en casa no decía dónde iba. O sea, ese fue tu debut. Ese fue mi debut en la reserva. ¿Y tus papás no sabían? No sabía, yo llegué en la noche. ¿Qué estaba haciendo el Wendy? Ahí va el Wendy. No, va a ser un gran día para el Wendy. Ahí va a estar.
y pues digo, resultó que debutó en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, sí. Y regreso a Cuautitlán en la noche y me fui al parque donde yo jugaba toda la noche con los amigos. Y lo curioso es que yo les dije, es que vengo del Estadio Azteca, jugué y... ¿Cómo se llama la famosa terminología que usan los jóvenes ahora? Y bueno, y así pasaron varias semanas y no decía en mi casa. Pero yo en la escuela, pues tuve que dejar esa escuela, porque ya al jugar en la reserva tenía que entrenar a las 10 de la mañana. Entonces fue cuando ya avisé a mi casa, oye, pues ya me aceptaron en Cruz Azul y tengo que entrenar a las 10. Y mi mamá me dijo, ¿y la escuela? Le dije, no, ya había sacado mis papeles y me había inscrito en una preparatoria ya en Cuautitlán y estudié de 5 a 10 de la noche en la preparatoria. O sea, después de entrenar. Después de entrenar. Y entonces, pues así, pero perdí 2 años porque yo ya llevaba 2 años en otra escuela. Okay. Y así es como hice la prepa y después así hice parte de la carrera. También estudié Administración de Empresas en la UNAM, igual de 5 a 10 de la noche. Y luego me cambié a Unitec, también de 5 a 10 de la noche. Bueno, siempre tarde en la tarde-noche. Y al final no pude terminar la carrera porque ya, pues ya cuando llegué al primer equipo, pues ya a veces entrenabas en Jaso, a veces en Acoxpa, donde está el seminario menor, y mis recorridos eran muy largos, era ya de 200 kilómetros eran 60 ir a la Noria, regresaba a comer, luego me iba a la universidad, o sea, todos los días eran 200 kilómetros que recorría en el coche. Pero hubo un momento en que tuve que decidir el fútbol o la escuela, porque ya estaba, pues ya era seleccionado, ya viajaba mucho, entonces faltaba mucho la escuela y para mí era muy difícil. Y tuve que tomar esa decisión. No me arrepiento, al final me fue muy bien en el fútbol. Y bueno, y así es como empecé. Pero el sueño realmente era de mi papá, que después se me volvió mi sueño. Pero a mi papá se le duplicó también porque otro de mis hermanos también llegó a jugar en Primera División. Entonces es como surgió. Pero yo digo, si no hubiera sido por mi papá, ¿no? Y además mi papá fue mi primer entrenador. Yo aprendí a jugar en la calle, que era donde jugábamos siempre, y aprendí a jugar y pegarle muy bien con la izquierda, con la derecha, porque mi papá me ponía a pegarle a la banqueta, duro y duro con la izquierda, con la derecha, y entonces aprendí. Y eso fue yo creo que una de las ventajas que yo tuve cuando me fui a probar a Cruz Azul, que yo en la parte técnica yo ya tenía esa posibilidad. Oye, Wendy, ¿qué fue debutar con el primer equipo de La Máquina y después dices que fuiste seleccionado nacional? ¿Qué fue para ti eso? ¿Qué se siente? Porque pues, muy poca gente en el mundo lo va a saber qué es, porque hay más futbolistas frustrados que futbolistas leyendas como tú, pero ¿qué fue debutar en La Máquina y luego la selección? Bueno, pues sí, este sueño, como te digo, como se volvió, pues estás buscando esa posibilidad. Yo tuve mucha suerte y le agradezco a Dios porque realmente en poco tiempo, yo a los 17 años llegué a Cruz Azul y al año y medio ya estaba jugando en Primera División. Entonces para mí a los 2 años estaba jugando en Primera División y pues fue pues la satisfacción y el logro de hacerlo en tan poco tiempo. Y pues te lo tengo que agradecer, primero a mi papá, que fue el que me metió ese gustito por el fútbol, y después haber llegado a Cruz Azul, que para mí es el mejor equipo que hay, por varias razones. Cruz Azul, primero, te dan todas las herramientas para que tú seas un mejor futbolista, todos los materiales deportivos, todos los mejores sueldos, los mejores hoteles, los mejores aviones, todo lo mejor. No escatiman nunca en nada. En este momento no lo sé cómo está, pero en mi época así era. Pero lo que más valoro y por eso te enamoras de Cruz Azul es el trato humano que te dan. Ahí siempre nos trataban no como un jugador más o un empleado más, eres una persona que trabaja para una institución como es Cruz Azul, en este caso como jugador. Y es lo que te enamora de Cruz Azul. En esa época era así, me tocó pues conocer a don Guillermo Álvarez Macías, el papá de Billy, que fue de los que pues realmente gente importante que hizo que primero la empresa como cooperativa creciera y luego pues que empezó el fútbol y que en el 64 subió a Primera División y desde entonces se empezó a hacer un equipo importante, construyó el estadio de Jason el 10 de diciembre en pocos meses
Unos 6 años después o 7 años después se decide ir al Estadio Azteca porque era insuficiente ya por los logros que ya empezaba a tener Cruz Azul. Y es cuando lo empiezan a hacer, don Guillermo empieza a ser un equipo más internacional, donde llegan los 4 primeros extranjeros, que fue Marín, Quintana, Eladio Vera y Alberto Gómez. Y que desde un inicio, jugando en el Estadio Azteca, se logran 3 títulos seguidos. Sí, así es, que fue del 74, No, del 72. Del 71 al 74. 74. Y es donde nace en el primer torneo que se gana ahí, es contra el América, que se gana 4-1. ¡Tomen, americanistas, tomen! 4-1 No, y estas no son compradas, no como las de ustedes. Exactamente, y ahí empieza lo del clásico joven. Ahí es Gerardo Peña, que era un comentarista, fue el que se le ocurrió decir que empezara el clásico joven. Desde entonces ahí. Y bueno, 2 años después se vuelven a salir campeones, es el primer campeonato. Se deja de ganar títulos hasta el 78. De hecho aquí tengo en mi libro, lo comprueba, te leo un fragmento rapidísimo. A ver, échale. Mira, ahí te va. El Cruz Azul volvió a reinar en el fútbol mexicano. Hay que mencionar que para este campeonato ya no estaba Raúl Cárdenas en el banquillo y era Ignacio Treyes el que traía las riendas del conjunto celeste. Además, era el tiempo de jugadores como Ignacio Flores, Sergio Rubio, Gerardo Lugo, Guillermo Mendizábal, entre otros, con extranjeros de buen nivel como el paraguayo Carlos Jara Zaguer y el argentino Miguel Ángel Cornero. Y ahí estás tú, Wendy. Y faltó el otro extranjero, el Chaplin Ceballos. El Chaplin Ceballos. Y Jara Zaguer, jugadorazo, Chaplin, Cornero y Miguel Marín eran los 4 extranjeros. Así es. Y aquí dice 78-79, el 6º título, 79-80, el 7º título. Perdón, les voy a decir algo que espero no les moleste, pero ya quisiera el Cruz Azul de hoy tener un referente como el Wendy. No lo tiene hoy, no hay un referente en Cruz Azul. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Pues así es más o menos mi inicio y por qué ese amor al fútbol y después ese amor a Cruz Azul. Tuve la oportunidad después de jugar en Tecos, un año bueno, el segundo no tan bueno. En sí la gente de la Autónoma me trató siempre muy bien y ellos son los que me dan la posibilidad de ir a España a préstamo al Rayo Vallecano. Ahorita el Rayo Vallecano en estos días está cumpliendo 100 años. Wow. Felicidades al Rayo Vallecano. No sé si se quedó en primera, sí se quedó en primera. Perdió ahorita contra el Barça, pero había ganado varios. Sí, quedó en primera, sí. Excelente. Felicidades, Rayo. Y bueno, y después regresando de España, llego a Chivas, donde juego 5 años. Lo único malo y que me tocó ganar un título fue que se lo ganamos a Cruz Azul. ¿Te dolió? ¿Cómo fue eso? No festejamos. Claro que quería ganar, porque representaba a Chivas. Pero no hubo festejo ni hubiera sido al revés. No le haces como los jugadores de hoy en día, como el Antuna o el Chicote, ¿no? O el Chicote que ¿Quién le va después de ir a Juárez? Y yo siempre fui de Juárez toda la vida. No, y bueno, jugaba mi hermano en Cruz Azul, entonces no hubo festejo ese día. Pero bueno, así fue un poquito lo que me pasó. Y hace rato mencionaba que estuve en la selección, me tocó jugar el Mundial del 78, no es bien recordado, pero bueno, representar a México, pues, para cualquier jugador es lo máximo que puedes aspirar. Siempre va a ser de gran gusto, la verdad. Y muy pocos lo logran, entonces pues por eso me siento muy afortunado. Y siento que antes quienes iban a selección tenían más mérito, no como los de ahora que tienen palancas. No, bueno, a ver, yo creo que sí hay mérito, o sea, sí hay mérito futbolístico, que la selección se ha vuelto como un tema ya más de negocio, pues sí, ya es más negocio. Pero yo creo que sí tienen un mérito. Pero no tanto mérito. Sí, bueno, no sé Wendy qué diga, ¿no? Él es el que dice la... No, siempre el que tú representes a tu selección siempre es porque lograste algo importante. Y es de gustos también, depende del entrenador y de toda la vida. Hay jugadores que para algunos no deben de estar, hay para algunos que sí tienen que estar. Entonces siempre va a pasar lo mismo, depende del entrenador. ¿Quién te dirigió a ti en la selección? A mí me tocó en ese mundial José Antonio Roca, fue mi entrenador. Primero tuve a Don Nacho Treyes, que fue pues un poco para mí el mejor entrenador que tuve. Tuve a Raúl Cárdenas al inicio de mi carrera en Cruz Azul, que de hecho él fue el que me cambia de posición, porque yo jugaba de central y él es el que me cambia
a jugar de medio de contención, entonces le debo mucho a él porque es donde me desarrollé pues, casi toda mi carrera. Digamos que tu juego se desarrolló, evolucionó. Sí, y con Don Nacho, pues el mejor entrenador que tuve en todos los sentidos, el mejor estratega, el de mejor trato, nunca un insulto, nunca una agresión. Y eso formaba un buen grupo humano, que al final los equipos exitosos son los que tienen esa parte, que hay un buen grupo, que hay unión, que te llevas bien con todos, que hay una competencia sana, y eso normalmente lo genera el entrenador. Entonces Don Nacho en ese sentido un especialista, porque él nos decía que su materia prima son personas. Entonces él por eso nos trataba siempre bien, y no quiere decir que no hubiera alguna molestia cuando no haces bien las cosas, pero él tiene una forma muy especial de corregirte de acuerdo al conocimiento que tiene de tu persona, porque no a todos nos hablaba igual. Dependiendo del conocimiento de cada uno, te iba hablando a lo mejor más enérgicamente, o era de apapacho, o era de diferente manera de acuerdo a ese conocimiento que tenía, porque nos decía que al final todos somos diferentes, todos los seres humanos, y todos a una acción reaccionamos de diferente manera, de acuerdo a cómo somos, cómo pensamos, cómo reaccionamos a una misma acción, reaccionamos de diferente manera, y él lo que más manejaba esa parte. Entonces yo creo que era el éxito, fue su éxito, de hecho pues es de los técnicos, junto ahora con el Tuca después de tantos años, que más títulos logró. Así es. Y pues ahora tuviste lapso como jugador, estuviste como entrenador, recuerdo que me comentabas que estuviste en León, en Veracruz, en Correcaminos. Y en Correcaminos. Y aparte de entrenador, pues tuviste tu lapso como director deportivo. Yo recuerdo que tú fuiste el director deportivo cuando Cruz Azul ganó la novena en 1900... No, la octava, perdón. En la octava, en el 97. Es que siento que tenemos más títulos de los que... Sí, está inventando títulos. Sí, a mí me tocó estar ahí como directivo en el 97. Y después me tocó estar en la Copa Libertadores, que desafortunadamente pues, se perdió. Nos robaron. En penaltis. Creo que nos robaron más en esa que en la también de... nos robaron ahí. No, ese fue un torneo muy bonito que me hubiera gustado jugarlo. No estar en la posición que estaba, pero igual lo disfruté. Pero jugamos más de 22 o 24 ¿Quién nos partidos. eliminó en ese torneo? No, llegamos a la final y perdimos en penaltis contra Boca Juniors. Pero jugamos primero la pre-Libertadores en Houston, jugamos 5 partidos. Y luego de ahí pasamos a la pre-Libertadores, 2 equipos, el Atlas y nosotros, para jugar contra venezolanos. Nos eliminamos con ellos, pasamos ya a la Copa Libertadores y jugamos en Ecuador, jugamos en Uruguay, jugamos en Brasil, jugamos en Paraguay, y después ya pasamos a cuartos de final, y los 3 últimos partidos fue contra Argentinos, contra River Plate, contra el Rosario Central y contra Boca Juniors. Bye argentinos, bye. Luego dicen que nuestra liga es mala, pero bueno. No, pues en ese tiempo les demostramos con Cruz Azul que... Yo siento que nos dejaron de invitar porque sí les podíamos competir. No, claro, sí. Claro. Sí, pues Tigres también llegó a la final. Sí, lo veías. Y Chivas también. Sí, con equipos mexicanos. Yo me acuerdo que Chivas... Ahora solo llegan a las finales argentinos o brasileños. Sí. No compite otra Sí. Con el Bofo llegaron a una, ¿no? Sí, en 2006. Sí. Yo me acuerdo de ese del 2006 que También Chuy Corona jugaba para... No recuerdo. Fue refuerzo. Jugaba para Tecos, ¿no? Jugó para Tecos y reforzó. Y se lo hizo muy bien. Y se lesionó Osvaldo Sánchez y trajeron a Chuy Corona en un préstamo de 6 meses. Y Chuy Corona fue uno de los más importantes de esa temporada en Chivas para la Copa Libertadores. Yo me acuerdo que yo tenía 2 años de edad, pero después vi los videos de los highlights y todo eso y vi pues cómo Chivas llegó también a una final. Y bueno, ¿llegó a la final o llegó a la semifinal? No, Chivas jugó final. Jugó final, pues bueno. Y después en su tiempo tocó que Tigres en el 2015 contra River Plate. Yo creo que esa es la final más robada que he visto. Esa sí me tocó. Más que la del fin de semana. Y de hecho, pues vamos a ese tema. Vamos pasando ese tema. Wendy, tú que eres una voz de autoridad en el fútbol mexicano, y el que no respete,
pues tenga cuidado. Que Bueno, soporte. el caso es, Wendy, ¿cómo viste la final del domingo? El Cruz Azul, que fue mejor para mi gusto en el lapso del partido. La vuelta fue mejor que el América. Primer tiempo de la ida fue mejor que el América. Pero pues tristemente el América, con un arbitraje muy polémico, terminó siendo campeón. Bueno, bicampeón de la Liga MX. ¿Cómo lo viste, Wendy? Bueno, yo tenía mis dudas con Cruz Azul, porque Cruz Azul juega muy bien, no podía jugar 90 minutos por el ritmo con el que se jugaba. Y por los cambios que tenía también. Y también su banca no era tan amplia, y entonces siempre sufría los segundos tiempos. Le pasó desde el primer partido contra América, juega muy bien el primer tiempo, el segundo vino un poco a menos, pero un poco por ese cansancio, porque es difícil jugar al mismo ritmo. Y yo tenía dudas para el partido del domingo, pero fue una sorpresa muy grata de que realmente fueron 90 minutos que juegan a un gran ritmo, que superaron a América en todos los sentidos, pero no contaban con la ayuda, porque para mí fue ayuda. Pero eso para mí no es nuevo, porque desde que yo recuerdo... O sea, sí los ayudaron. Yo recuerdo desde que jugaba, cuando ibas a jugar contra América, don Nacho Treyes, que era nuestro entrenador en esa época, nos decía, hay que prepararse porque hoy no jugamos contra 11, jugamos contra 14. Caray, y salimos ¿cómo? pues, los abanderados. También contaban los Sí. abanderados. Sí, sí. Inteligente. Y entonces Sí, claro. siempre de verdad nos preparábamos para eso, y además nos decía, hoy hagan de cuenta que no hay árbitros, para que no peleemos, no pelear, no discutir con el árbitro, porque luego influye en eso. Entonces nos preparamos para eso, pero te estoy hablando desde esa época, que siempre ya se pensaba que América era favorecido. En una falta dudosa siempre es a favor de América. Sí, Y ha sido siempre así es la historia de la América. Pero últimamente se ha marcado más, y sobre todo en esta liguilla, desde que empezó con Pachuca, desde ahí hubo cosas raras. Después, Bueno, siempre. después como dices. su otro partido, ¿contra quién fue? Contra Chivas. Contra Sí, Chivas. sí, Digo, también. Chivas hay una jugada ahí Bueno, polémica. a ver, Chivas en ese partido deja de hacer muchas cosas. Sí, Sí, pero aún así siento que Chivas fue mejor que el América en el lapso de los Sí, 120 sí, minutos. sobre todo en el primer partido fue mejor. Pero digo, y Chivas también con sus limitantes, que tienen que jugar con puros mexicanos. Entonces, eso también tiene una desventaja a Chivas. Pero también el gol que mete América fue evidente que hubo una falta. Pero no se hizo tanto lío, argüende, pero realmente hubo falta. Y bueno, y en ese último partido, el domingo, pues era evidente que no. Y después lo peor es que Israel Reyes dijo, bueno, es que me avivé y arrastré mi pie y Te no voy lo a decir, levanté. en 3 años va a salir Marco Antonio, que ya no es el gato, es el Águila Ortiz, a decir que se equivocó. Te lo puedo asegurar. No, pues ya pasó. Va a salir, sí, con... Ahora que estuvieron pasando, antes del juego, pasaron la final del 2013. Ajá. Y ahí fue el árbitro Paul Delgadillo. Sí. Y bueno, Paul Delgadillo, después de esa final, después 5 o 6 años después, dijo, en el gol de Aquivaldo, ¿Mosquera? sí, hubo falta. Y yo no la recordaba, y ahora, antes del juego, último, estuvieron pasando imágenes. Y ahí me doy cuenta que fue cierto. Aquivaldo remata muy solo, porque el defensor que venía a competir con él, otro jugador de América lo empuja, y lo choca y lo tira. Por eso es que Aquivaldo cabecea solo. Y esa es la jugada que se refería Paul Delgadillo, que la vio pero no la marcó. Y entonces dice, bueno, en este partido es tan evidente, aunque muchos, sobre todo los americanistas, dicen que sí fue falta, pero hay muchos comentaristas y muchos de Televisa que dicen que no era falta. Sí, digo, yo siento que si bien la jugada para ojos de muchos no fue penal, yo le voy a Cruz Azul, yo también le voy a Cruz Azul. Siento que es más una imprudencia de Rodolfo Rotondi, que de hecho, por cierto, Sí, hay que decir sí. que se aventó un partidazo durante las 2 series, Sí. pero siento que en la jugada del gol debió de haber cubrido el balón o lo debió de haber sacado a la banda en vez de mandarla hacia el centro, y esta jugada se pudo haber evitado, la verdad. A ver, desde que Rotondi se barre, estás jugando una final contra el América en el Estadio Azteca, sabes que va a ser penal. Exacto. No, O sea, pero es un poco O sea, difícil. pero Es difícil, mira, primero yo creo que le hicieron falta a él, porque lo tropieza Detrás, es cierto. lo tropieza, ¿no? Cuando él quiso dar el paso, es lo que casi se cae porque lo tropezó ay, el jugador de América, pero no se cae, sino que nada más hizo
Sí, se trompicó. Se trompicó y sigue la jugada. Y entonces él sigue la jugada, ve la jugada cómo se desarrolla y él se tira para tapar. No se tira para pegarle a él, para tapar el camino de Reyes. Y ahí Thomas, que después al salir, que lo alcanza, ¿Qué opinas? alcanza a tocarla, por eso la pelota hace como un bote, se eleva la pelota porque le alcanza a pegar un poquito con los tacos y eso provoca que se eleve el balón y eso ya desde ahí ya quiere decir que toca el balón, no tendría que haberse marcado penalti. Pues Pero bueno, sí, para sí. mí es así. No sé si viste, Wendy, que se revelaron los audios del VAR, donde dice explícitamente lo que le No, están para pidiendo. empezar en el bar tenía una fiesta, ¿eh? Sí. O sea, estaba gritando, quién sabe qué, el otro le grita, luego le dice de que 3 groserías y le vuelve a gritar y... Imagínate, o sea, el no están nivel- preparados los árbitros. El No, nivel de que verdad, se no tiene están capacitados. en el nivel que se Y tiene. sabes que es un problema a nivel mundial, en la Premier League también pasa lo mismo. En la mejor liga del mundo, imagínate, no se ponen de acuerdo. De hecho, creo que hubo más decisiones polémicas allá que aquí en la Liga MX. Aquí estuvieron desentones, digo, Pues, más o menos. ahora pues por eso quieren cambiar, ¿no? Otra vez y algunas reglas del VAR. Pero digo, ahí te das cuenta de la gente que está al frente del VAR. Pero mucho tiene que ver el que está al frente de la Comisión de Árbitros, que es Armando Archundia. Armando Archundia, pues mucho tiempo estuvo trabajando y de dónde salía su sueldo de la Televisa, lo mismo que todos los que han sido presidentes de la Comisión de Arbitraje, desde Codesal, desde Arturo Viricio, todos ellos, pues tienen un compromiso. Ahora, ¿por qué pone a este árbitro cuando no había dirigido en no sé en cuántos partidos? Sí, de hecho había sido, sin mal no recuerdo, había sido suspendido también por alguna especie de error arbitral. Entonces, ¿por qué lo pone a él? Entonces, desde ahí. Y luego, tan es así que está tan marcado que él va a ver el VAR y dijo, no, para mí es penalti. Cuando el VAR te llama para... No esperar. Por eso te llama el VAR. Entonces, para que veas bien, pero seguramente cae en línea, yo no tengo dudas. Porque hasta se le olvidó después ir a decir... No dijo por qué, es cierto. Porque ya iba tan con la mente decidido, dijo, no, ya, pero se le olvidó todo lo demás. Entonces, desde ahí te das cuenta que todo, desafortunadamente, y lo único que mancha es un título del América. Porque es muy diferente ganar correctamente, te da más satisfacción que cuando eres ayudado. Yo digo, siendo de cualquier equipo, si veo que mi equipo gana porque hubo trampa o porque se equivocaron, yo no podría festejar. Digo, por lo menos yo así lo veo. No sé si todos lo hacen, ¿no? Oye, te iba a decir, ¿no crees que, a ver, Cruz Azul también no pudo meter la pelota, ¿no? O sea, definitivamente no pudo. La gran figura del partido para el América fue Malagón, que la verdad se aventó un partidazo y hoy tiene que ser el portero titular de la selección, Sí, la verdad, que no está Ochoa. Pero ¿no crees que, y otra vez, perdón que me regrese a los referentes, ¿no crees que Cruz Azul, si hubiera sido campeón, no hubiéramos dicho, era el Cruz Azul de tal jugador, o era el Cruz Azul de tal jugador? Por ejemplo, cuando ganaron la novena, ¿no? La novena estrella, era el Cruz Azul de Pablo Aguilar, era el Cruz Azul de Chuy Corona, era el Cruz Azul de Santiago Jiménez, era un equipo que tenía referentes. Hoy Cruz Azul no tiene un referente que yo diga, el Cruz Azul de la 10ª era el Cruz Azul de tal jugador. Pero yo creo que yo te puedo responder esa pregunta del lado aficionado y ahorita que Wendy nos dé su respuesta. Yo siento que este Cruz Azul, y esto es algo que le aplaudo mucho a Anselmi, el entrenador del Cruz Azul, es que logró hacer que este equipo lograra jugar en equipo. Y pues digo, valga la redundancia, pero pues el equipo jugó en equipo. Pues sí, jugaron en conjunto, se entendieron, se hicieron las cosas y armaron un buen grupo, y pues eso les alcanzó para llegar a la final, porque como bien dices, no tantos referentes. De hecho, veíamos la final tú y yo, Emilio, ¿cuántos cambios tenía Cruz Azul? Era Eric Lira, era Cándido, era Salcedo, que jugó titular, y ya todos los demás eran fuerzas básicas, todos los demás eran 6 jugadores de fuerzas básicas, y con eso les alcanzó para llegar a la final. Yo siento que Cruz Azul, con todo lo que había pasado el semestre pasado, que los vimos que quedaron en 16, un grupo completamente destruido, una administración que no sabíamos para dónde iba a ir, este semestre se pusieron las pilas, sacaron la casta, y yo te lo dije hace un par de meses que grabamos ese episodio, que te dije que Cruz Azul mínimo iba a estar en semifinales. Pues me sorprendió y llegó hasta la final, y yo con eso no podría estar más contento. Pero digo, no es conformismo de mi parte.
Me hubiera encantado que hubieran quedado campeones, pero siento que Cruz Azul hizo todo lo que tenía, pues con lo que podía. Es que hizo mucho con poco. Exacto. Es eso, porque efectivamente, y lo dices bien, jugó en equipo. Y es lo que uno busca. Cuando yo fui entrenador, lo que buscas es que juegues en equipo. Porque puedes tener muchos jugadores buenos, pero si juegan cada quien a su ritmo, a su capacidad propia, sin ayuda de los demás, no va a funcionar. Don Nacho Trey nos decía que él prefería un equipo de 11 buenos jugadores unidos a un equipo de Pelés desunidos. Entonces este equipo se veía muy unidos. Y luego también manejaba que todos teníamos una capacidad de acuerdo a nuestra posición y que éramos importantes, pero solos no podíamos. Si tú necesitas del que está delante, el que está atrás, el que está enfrente, necesitas de todos. Ese es un equipo. Es como nos ponía, dices, como en una sinfónica, tú eres un especialista en el cello, otros en el violín, otros en el piano, pero si cada quien toca su melodía, pues es un desastre. Entonces todos tienen que tocar la misma melodía de acuerdo a su lugar, a su instrumento, la misma melodía. Y aquí en el fútbol pues es así. Yo soy medio de contención, yo hago todo lo que me corresponde, pero necesito del que está atrás, del que está adelante, y entonces yo ya progreso en la jugada y se la doy a alguien y ese necesita del otro, van del centro y el otro tiene que rematar. Bueno, y yo así lo veo. Y creo que este equipo funciona así. Y tuvo mucho mérito porque efectivamente su plantel es muy corto, jugaba muchas veces con 4 extranjeros nada más, o 5. Y no tenía un 9 que dijeras. Y no tenía un 9-9. Sí, de hecho, jugábamos casi sin 9. Pero jugaban muchos mexicanos, 5 hasta 7 mexicanos, jugaban 4 extranjeros, que para mí es lo correcto. Son 4 extranjeros, pero muy buenos. El problema es que hay ahora 9 extranjeros, son 2 buenos y los demás no. Pero esos 9 juegan en otros equipos muchos y que le quitan posibilidades a los mexicanos. ¿Quitarías un jugador de Cruz Azul hoy si pudieras? Más bien, si pudieras traer un 9, pues es que posible, porque pues, si quieres traer a Harry Pinto, no sé cómo, pero... Tiene tiempo que no estoy un poco en el ambiente profesional, pero Cruz Azul tiene a uno que prestó al Necaxa. Sí, y se volvió importante en el Necaxa. ¿Cómo se llama? Cabildo. Cambindo. Diver Cambindo. Algo así. Diver Cambindo, sí, eso. Y me parece que ese le pudo haber hecho falta. No sé qué habrá pasado. Bueno, Toro Fernández que se lesionó. Sí, hubiera sido mejor que... Hubiera sido una mejor. Pero te voy a decir que Ángel Sepúlveda hizo un buen papel de acuerdo a sus características. Y a sus capacidades. Exactamente. Peleó y aguantaba la pelota y te regresaba una pared. Y complicaba a los defensas. De hecho, tuvo una de gol muy clara en el partido que dije que iba a ser gol, pero Malagón se vio espectacular. No, fíjate que Cruz Azul había sido contundente en semifinales contra Rayados. Y contra Pumas tuvo 2, y las metió. Pero, y contra el América le faltó eso. Pero pues no es que no quieras, o sea, tú vienes y lo primero que ves, que piensas, es tomas una decisión y tienes décimas de segundo para decidir. Pues él vio la pelota y remata, pues como él pudo. Y le salió pudo haberle salido a otro lado, a lo mejor abajo, pero él, pues no tienes más tiempo para pensar, si la tiro allá o la tiro, ¿no? Porque luego escucho a los grandes comentaristas y analistas, no, es que le tendría que haber hecho así, yo quiero, y esos que estuvieron, que también son analistas, ya estuvieron ahí, igual se equivocaban. Sí, digo, yo quisiera, pues como dar a entender que yo creo que no hay ni un solo jugador que diga, la voy a fallar a propósito, a menos de, hay una excepción pequeña en el 2020 que íbamos ganando contra cierto equipo chico, 4-0. Contra los gloriosos Pumas. Y que casualmente nos remontan 4-4 y perdemos, ahí siento que ese partido fue vendido, ese va a ser otro tema para otro episodio. Va a ser otro tema. Esa vez, ya las Cruz Azuleadas, gracias a Dios, no existen, pero esa vez todavía existían y la Cruz Azulearon ese día. Ese día gacho. Algo pasó. Esta es como mi Biblia. Sí. Con esta Biblia yo te respondo. Esta es mi Biblia. 11 razones para ser celeste. Muy buen libro, de hecho. Quienes lo quieran comprar está en venta en Amazon. Sí, algo pasó, pero bueno. Pero yo no conozco realmente a alguien que se quiera equivocar. Yo no conozco a nadie. Por ahí habrá. Y tampoco conozco que alguien quiera hacer trampa. Por lo menos con la gente que yo conviví, en la que he estado. No creo y no conozco a alguien que quiera hacer trampa. Que sucede. Menos el Gato Ortiz. No, que yo conozco, con el que he convivido, pero de que hay cosas así, te puedo hablar.
el partido de una final que se pierde también contra Toluca, cuando le pegan a Villaluz. Un error también, un error del árbitro que era expulsión, penalti y cárcel para el que le pegó a Villaluz, se me fue el nombre, y que no marcó. Y ese árbitro también a los años dijo, bueno, sí fue falta, pues sí, fue falta, pero no marcaste. Así le va a pasar. Y eran dos finales que pudo haber ganado Cruz Azul. Por eso a mí me molesta de eso de la palabra que dicen, pero no hay un equipo más que aspire más a ganar siempre, más competitivo que Cruz Azul. Si no, no llevaría tantas finales. Digo, sí, el otro día me salió el dato, llevan 13 finales en los últimos 20 años, si no me equivoco. Imagínate si hubiera ganado todas. Y hemos ganado 2, pero bueno, no le hace. Pero estás en la final. ¿Cuántos equipos quisieran estar en una final? Incluso lo ha logrado, sí, varios. Porque cada año quiere ser campeón. Y por lo menos en la época que yo estuve, primero como jugador, después como directivo, siempre armamos un equipo. Pero como nuestros torneos son especiales, porque tú haces un torneo largo, o antes eran largos, para llegar a una semifinal, digo, a un torneo corto, y que puede pasar cualquier cosa. Puedes hacer en los torneos largos, en mi época, que eran de a 2 puntos, hacíamos cerca de 60 puntos, y por ahí el cuarto lugar, que eran más cortitos las liguillas, por ahí el cuarto lugar con 20 puntos más te puede igual eliminar por un mal partido. Y me pasó estando como directivo, nos eliminó una vez Pumas, nosotros hicimos 40 puntos, Pumas hizo 22 puntos, y por gol de visitante nos elimina. Dices, ¿cómo es posible que sí, no es injusto? Por eso es que a veces si fueran por tabla, por números, por puntos, sí, como en muchas partes del mundo, Cruz Azul llevaría más títulos. Sí, de hecho ese dato también existe. Digo, vamos a irnos a un caso completamente hipotético que no existe y que pues es hipotético, ojalá y hubiera pasado. Cruz Azul, si las tablas se mantendrían como por cantidad de puntos totales al final del torneo, Cruz Azul tendría 15 títulos. Y igual que el América, pero el América no tendría 15. El América tendría 8 o 9, una cosa así. Y el que menos tendría sería Tigres. O mis Pumas, ¿no? Que ya están vergüenza. O tus Pumas también. Sí, entonces es un poco, claro, siempre dicen es que pues ya está establecido así el reglamento y ya sabes, sí, pero a veces es un poco injusto porque, digo, es ahí, mediocre, porque Cruz Azul, digo, siempre quiere ser primer lugar. Aquí yo creo que podría cambiar un poco y podría tener más interés si hubiera un premio económico para el equipo que más puntos hiciera. Entonces muchos equipos quisieran ser, por ahí no soy campeón, pero si logro ser primer lugar en el torneo regular, voy a tener un premio tal. Entonces ya dices, bueno, me eliminó el 8º lugar, bueno, hasta ahora el 12º lugar te puede eliminar. Sí. Y imagínate que te eliminen más. Puedes ganar 3 partidos y puedes ser campeón. Sí. Y con 20 puntos. ¿Sí? Entonces, por eso creo que podría ser muy atractivo, porque hay muchos patrocinadores. El patrocinador podría decir al equipo con más puntos en el torneo regular hay 10 millones. Y tú vas por 10 millones. Y por ahí no sales campeón, pero ya recuperas un poco de tu inversión porque quisiste ser campeón. Pero pues, no hay ese incentivo. Entonces, digo, los que tienen 20 puntos pueden ser campeones igual. Exactamente, sí. Y a lo mejor no se arman con eso porque dicen, bueno, si nosotros ahí medio batallando, ganando aquí, un puntito allá, y hago 20 puntos, califico. Con 12 lugares. Pues, entonces, por eso es que a veces, no es que sea mediocre el fútbol, es menos bueno nuestro fútbol. Es menos bueno por eso, porque se piensa más en lo económico que en lo deportivo. Pero si quieres ver un poco la parte económica, pongan premios importantes, primer y segundo lugar, premios aciertos, te aseguro que muchos van a querer lograr ese puntaje porque hay un premio. Entonces se van a armar mejor, van a invertir mejor porque hay un premio. Pero si no, pues digo, más atrás pues, con su nómina baja o con sello, pues puede calificar y meterse y poder ser campeón, como tú dices, en 3 partidos buenos, vas eliminando y llegas a una final. Y lo peor de todo es que le dan ese mérito. Pumas con Hugo, cuando fue campeón, y calificó en 8º lugar y fue campeón. Y de pronto dicen,
le dan mucho mérito, pero espérame, hizo 20 puntos, pero hizo una buena liguilla y así ha pasado con varios. Porque la liguilla es otro torneo al final. Es otro torneo corto, es un torneo otro corto, torneo. sí. Sí. Pero le dan el mismo mérito. Yo hice 40 puntos con Cruz Azul una vez y nos eliminaron y ya fue un fracaso, pero bueno. Lastimosamente, ahorita en el fútbol mexicano se ve más por lo económico, por lo deportivo. Por ejemplo, platicaba ayer con una periodista de fútbol femenil y me decía que ahorita la Liga MX femenil es la quinta mejor liga del mundo, porque ellos se están concentrando más en lo deportivo Más que en lo económico. más que en lo económico, y le están dando resultados. El fútbol femenil en México está creciendo mucho, muy bien, les fue muy bien en la Copa Oro, Digo, en Estados solo Unidos. falta un poquito que los demás equipos Pero fíjate, se tienen emparejen a los jugadoras de jugadores. nivel extranjeras. Jennifer Hermoso, Ajá. luego tiene una del América. Sí, que es a Hubert. Pero es lo que tú, Sarah Hubert es lo que tú también. dices, que todos ponen ese interés porque hay otros equipos que no. Hay 6 equipos que le ponen interés y faltan los otros. Sí, pero digo, 12 que le ponen. vamos mejor, vamos en crecimiento. Me gustaría que el fútbol varonil tuviera ese tipo de iniciativa. Yo me acuerdo que iba a ser la final y sale Mikel Arriola y dice, no, ha sido un muy buen torneo para nosotros. Y claro que ha sido un buen torneo para usted porque... Claro, si ya no le quedan billetes verdes en las bolsas. Oye, Wendy, ya para ir terminando, quisiera preguntarte, ya casi la Copa América, México le toca un grupo accesible, Paraguay, Jamaica y Venezuela. Yo creo que no es tan accesible. No, pues es Ecuador. Pasable. Pero es Ecuador, Jamaica y Venezuela. Jamaica y Venezuela. Sí, pero Ecuador no es ¿cómo fácil. lo ves a la selección? Que ahorita digo, ya no va a llevar a Chucky, no va a llevar a Ochoa, no va a llevar a Henry Martín y a Raúl Jiménez. ¿Cómo ves a México? Es que no he visto la plantilla que tiene ahorita. Bueno, pues más o menos Malagón, ¿no? Los defensas César Montes, Johan Vázquez. Pero es que no hay más. Pues no hay más, esa es la cosa. Por eso lo que Con hace el que otro tenemos, hablaba de como tantos Benjamín. extranjeros que quitan la posición a los mexicanos. Entonces, los jóvenes que hay ahorita en la selección, o sea, a lo mejor muchos no tienen tanto fogueo porque tienen poco tiempo jugando. Pero pues, lo que uno desea es que les vaya bien. Yo confío en el entrenador, se me hace que Jimmy se me hace un tipo inteligente que puede llevar a cabo un buen torneo, pero también hay que ver cómo está. Hablamos de Venezuela, pero no sabemos realmente cómo juega Venezuela. Hablamos de, ¿quién es el otro? Ecuador tiene buenos jugadores. Los jamaiquinos siempre son complicados porque es de raza negra, todos son potentes, son rápidos y a veces les quitamos méritos porque también no tenemos conocimiento de ellos, pero... No, y luego no te dejan jugar, o sea, no es un equipo que se abra tanto. No, pero además a lo mejor muchos de sus jugadores juegan fuera de Jamaica, representan a Jamaica, pero muchos juegan en Europa. Inglaterra, Entonces, Leon Bailey, Michael Antonio. Entonces siempre estamos quitando mérito a esos equipos y dices, es que México va a jugar contra Jamaica, tiene que ganar. Espérame, primero hay que ver cómo es Jamaica, quién es Ecuador, Digo, si quién es México no pasa Venezuela. de grupo. Bueno, eso esperamos, pero también te digo, tú dime un 10 mexicano brillante Hoy. No hay. No Pues, hay. ¿por qué? Porque las posiciones importantes, ¿quiénes las utilizan? Extranjeros. Sí, no tenemos un 10. Dime un buen central, bueno. Pues tienes a Montes, César Montes. que Pero tuvo no una le temporada muy Johan mala. Vázquez. lleva Bueno, dos pero temporadas en España, pero después el que está bien es el otro Vázquez, Johan Vázquez, Johan Vázquez. que logró mantenerse en primera Ajá. división. Pero de ahí dime más centrales. No hay más. Bueno, tenemos a Malagán, el Chiquete es un buen jugador, Puede pero ser. necesitas 5 o 6. Sí, no, Los sí, tienes no a hay de 3, no no hay. tienes a Malagón, pero de suplente tienes a Julio González y a Entonces, de Chivas está Rangel. los- Te digo, Julio ya no está tan joven, ¿eh? Tiene No, 10 años. y deja, porque en esa posición no cuenta tanto, nada más que tengan la experiencia, pero sí nos faltan jugadores mexicanos, pero mucho tiene que ver porque hay demasiados extranjeros. El torneos cortos quitan posibilidades, aparte de los extranjeros, quitan posibilidades a los mexicanos, porque un equipo mete a un joven 2 o 3 partidos, no le va bien al equipo y ya no vuelven a meter al joven porque no, pues es que ya nos complican en los últimos lugares, entonces meten a gente de más experiencia. Sí. Pero si fueron torneos largos, ese joven en lugar de jugar 3 partidos, a lo mejor le dan 6 o 7 y se va a mostrar. Pero si con 3 partidos no, entonces ahí te quita posibilidades el torneo corto. El extranjero es demasiado. El que no haya descenso también complica.
porque los equipos prefieren pagar una multa sin armar un buen equipo, puedo quedar en último lugar, pago mejor una multa que me cuesta máximo 6 millones de dólares, pero prefiero pagar eso a que si mi equipo desciende, va a valer, en lugar de valer 50 o 30, en primera división va a valer 5. Entonces mejor pago 6 y sigo en primera división y sigo compitiendo. Así es. Entonces ese es el problema. El problema es que ya los equipos, al no haber descenso, pues no se preocupan mucho. Son conformistas. Ya. Porque dices, prefiero pagar una multa e invierto poco a armar un buen equipo para buscar otra cosa o no descender y te puede dar otro tipo de nivel de fútbol, pero así se vuelve un poco menos bueno nuestro fútbol. Oye, bueno, pues ya para ir cerrando, pronóstico para la final de Champions del sábado. Yo creo que Real Madrid tiene que salir campeón. Creo que tiene mejor equipo. No he visto mucho a los alemanes, pero si lograron llegar ahí, eliminar a PSG y eliminaron a qué otro equipo. Eliminaron al PSG, eliminaron a ¿quién le ganaron en cuartos de final? Le ganaron a otro equipo bueno. Pero yo creo que es como una repetición de la Liga MX. ¿Arsenal? No. Oye, pero está como una expresión que hace muchos años Gary Lineker que dijo, el fútbol lo inventaron los ingleses. El fútbol juegan 11 contra... No, fútbol lo inventaron los ingleses. Se juegan 11 contra 11. ¿Y al final siempre ganan los alemanes. Pero esta vez no va a ser. Yo espero que no, pero no puedes descartar a los alemanes nunca. Pero bueno, entonces, yo espero que gane el Madrid. ¿Le vas al Real Madrid? Sí, le voy al Real Madrid. Sí. Tú eres de muy bien. Sí. Muy bien, pues, Wendy, muchas gracias por venir. Ya sabes que esta es tu casa en el banquillo. Pues muchas gracias. Ahí después cuando editemos el episodio lo verás. Gracias, Chito, a Elian. Este fue el 8º episodio en el banquillo. Estuvimos con Wendy, Pablito, gracias también. Muchas gracias, Muchas gracias y suerte en su proyecto. Muchas gracias, Wendy, esta es tu casa. Que tengan buen día. Esto fue el 8º episodio en el banquillo. Gracias. Nos vemos.